Por fin ha llegado mi nueva bobina de nylon. Tengo muchas ganas de estrenarla, aunque creo que he escuchado que esta bobina absorbe mucha humedad. Tendré que correr para imprimir mis piezas muy rápidamente. ¡Vamos a ello! ¡Corre, corre, corre! Estoy seguro de que te has sentido identificado con esta escena si alguna vez has intentado imprimir materiales un poco más técnicos, como por ejemplo PETG, PEC, ASA o incluso ABS. Todos estos se tratan de materiales bastante higroscópicos, es decir, que absorben muy fácilmente la humedad del entorno. Y como es normal, todos nosotros nos hemos preguntado alguna vez ¿cuánto tiempo puede tener mi filamento al aire libre sin que le pase nada? ¿Realmente es un problema tan grave? O incluso, ¿cómo afectará esto a las propiedades mecánicas de mis piezas? Vamos a intentar dar respuesta a estas preguntas tan interesantes y también algunos métodos que os pueden ayudar para prevenir y tener unas impresiones perfectas. Así que nosotros somos La Fábrica 3D, tu lugar de referencia en diseño e impresión 3D, y empezamos con este vídeo. Pero empecemos por lo básico, ¿por qué es importante el secado de los filamentos? Si normalmente utilizas materiales del tipo PLA, esto es algo que no te va a preocupar en exceso, pero si utilizas materiales un poco más técnicos, estos son muy propensos a absorber la humedad del ambiente, y es por ello que deben mantenerse en un lugar seco. Normalmente con bolsitas de desecante para absorber la humedad y que no la absorban estos filamentos, ya que esto tiene consecuencias bastante nefastas en nuestras impresiones. Una de las primeras señales de las que podemos identificar que nuestros filamentos tienen humedad se trata de un silbido o un sonido extraño a la hora de extruir el material. Esto es debido ya que el agua que absorben estos filamentos se evapora muy rápidamente con el calor de la boquilla. Esto hace que las pequeñas burbujitas que pueda haber dentro se evaporen y suene de esta manera. Esto incluso puede ocasionar bloqueos en la boquilla, aunque como os podréis imaginar también tiene muchos otros efectos, sobre todo en calidad superficial, que puede dejar hilitos o desperfecciones en la superficie, y también, sobre todo, las tolerancias de nuestras piezas. Imagínate que quieres imprimir un cubo de 1 centímetro de lado, pues por este motivo te podrían salir desviaciones en alguno de los lados sin que tú puedas controlarlo. Finalmente también afecta a las propiedades mecánicas, ya que la adhesión entre capas se debilita a causa de las burbujas que van explotando durante el proceso. Pero realmente, ¿cuánta humedad absorben los filamentos y a qué ratio? Es decir, ¿cuán rápido la absorben? Pues para conocer la respuesta se han efectuado diferentes experimentos al respecto. Por ejemplo, os dejo en pantalla un gráfico en el que se pueden ver dos bobinas de materiales distintos. Si bien es cierto que el ratio de absorción depende del tipo de material, etc., como podemos observar tenemos que la bobina A, justo al abrirla de la bolsa, ya tenía un 0,65% de humedad. Un día después ya había aumentado un 0,15% y al cabo de pocos días ya llegaba al 1%, que esto ya puede afectar a nuestras impresiones como veremos más adelante. Si bien es cierto que para el filamento B este incremento es un poco más lento, con tan solo 7 días de estar expuesto al aire libre ya llegaba a este 1%, que es bastante perjudicial para nuestras impresiones. Os dejo por aquí en pantalla también una imagen para que veáis cómo van cambiando las propiedades de nuestras impresiones según el diferente porcentaje de humedad en nuestros filamentos. Como podemos observar, a partir del 0,5% ya se empiezan a observar desperfectos en las piezas, y a medida que vamos aumentando, las tolerancias van variando y todo sale como un caos. Es por ello que tener nuestros filamentos bien secos es un punto clave para el éxito de nuestras impresiones. Ahora que ya tenemos claro que nuestros filamentos absorben la humedad de manera muy rápida, vamos a ver qué efectos tiene esta humedad en nuestras impresiones en el apartado mecánico. Como ya hemos comentado, el problema viene dado por el cambio de fase de las burbujas de agua que están dentro del filamento. Esto lo que ocasiona es un debilitamiento entre las distintas capas que están pegadas y hace disminuir las propiedades mecánicas de nuestros objetos. En pantalla os dejo diferentes gráficos para que podáis observar la diferencia entre un filamento seco y uno de mojado con las propiedades mecánicas, que como podemos observar, si están secos tienen propiedades mecánicas mucho mejores, y el tercer gráfico, que en el caso de estar seco es mucho menor, se trata de la elongación, que es mucho mejor que sea menor en este caso. En este caso estamos hablando del nylon como material, que las humedades lo que le producen es que se vuelva menos rígido y que se vuelva más dúctil, es decir, más maleable. Todo esto ocasiona que las piezas ya no se puedan utilizar para sus respectivas aplicaciones. Otro aspecto a considerar se trata del acabado superficial. Aparte de las propiedades mecánicas, un material que tenga humedades también se notará en el acabado superficial que las tiene.
Como podemos observar en pantalla, un objeto hecho de un material totalmente seco es perfectamente liso. En cambio, uno con un material más humedecido, podemos ver las rugosidades exteriores. Esto ya a simple vista se nota y no queda bien en general. Pero la cosa no acaba aquí. Diversos estudios presentan estos gráficos en los que se pueden ver que los puntos naranjas que se tratan de filamento seco, como podemos observar, están mucho más juntos y mucho más cercanos a la media, mientras que los puntos azules están mucho más dispersos. Estos se tratan de las medidas de un pilar que se imprimió con estos dos tipos de materiales y, como podemos observar, el filamento seco es mucho más preciso y constante, mientras que el azul es mucho más variante y poco controlable. Aparte de esto, os dejo en pantalla algunas otras imágenes de defectos superficiales que nos podemos encontrar, que sobre todo podrían tratarse de hilillos, defectos en la superficie o incluso saltos de capa que podrían hacer que nuestras piezas sean totalmente inservibles. Otro tema impactante se trata de que las bobinas nuevas incluso ya nos pueden venir por encima del umbral de humedad. Esto es debido a que durante el proceso de fabricación las bobinas van absorbiendo la humedad y aunque las sellen de manera hermética, siempre tienen algunas reminiscencias del pasado. En un estudio que se efectuó con diversas bobinas de nylon, se puede observar como la mayoría de ellas están por encima del umbral del 0,75% de humedad, que como ya os digo, esto va a ocasionar problemas en nuestras impresiones. Es por ello que no nos podemos ni fiar de las bobinas que nos vienen nuevas de fábrica. Como vemos, es importante prevenir este hecho para que nuestras impresiones sean siempre perfectas. Es por ello que ahora os voy a presentar diferentes métodos que podéis utilizar para evitar estas humedades. El último de los métodos es el que más me gusta y os recomiendo a todos vosotros. En este caso, lo que se tiene que hacer es aplicar calor a las bobinas para que el agua gane movilidad y se vaya desplazando hasta la superficie del filamento y finalmente pueda escapar evaporándose de este. El problema es que al tratarse de polímeros, su temperatura de fusión no es muy elevada, así que no podemos aplicar un montón de calor, ya que si no podríamos fundir el material. Es por ello que las técnicas tradicionales consisten en calentar en un horno, por ejemplo, el material a unos 40-50 grados durante un montón de horas. Dependiendo del material, debemos seleccionar una u otra temperatura. Esto hay tablas por internet que podéis encontrar. Aparte de esto, es mejor utilizar el ventilador del horno para hacer que el aire vaya circulando por toda la cámara. Y como podéis ver en pantalla, os dejo un gráfico en el que podemos observar que en general se necesitan unas 40 horas para poder eliminar todo el agua de los filamentos. Esto, en el caso de que tengas un negocio, es algo bastante negativo, ya que si cada vez que te tienes que poner a imprimir necesitas esperar casi 2 días de antelación, no es algo muy rentable, la verdad. Es por ello que esto se trata de unas soluciones un poco más caseras, aunque siempre va bien tenerlas en la cabeza por si hay que aplicarlas en algún caso. Otros inconvenientes de este tipo de método se tratan del exceso consumo de energía, ya que tenemos el horno encendido durante unas 40 horas, que esto gasta un montón de energía, y que se trata de un método que calientas toda la bobina a la vez, es decir, le sacas la humedad entera y que una vez te pones a imprimir, si se trata de una impresión de un montón de horas, el filamento va a volver a absorber humedad durante la impresión, es decir que a lo mejor al principio de la impresión nos funciona, pero al cabo de 12 o 15 horas ya vuelve a tener humedades que nos van a estropear nuestra pieza final. Si no queremos utilizar el horno de nuestra casa, existen obviamente máquinas específicas secadoras de filamento, que se tratan finalmente de hornos, pero específicamente creadas para filamentos, aunque estas tienen un coste bastante elevado y al final tienen la misma función que nuestro horno de casa. Algunas impresoras cerradas, como por ejemplo la Bambu Labs X1, ofrecen una opción personalizada de secado de filamento y nos da diferentes opciones según qué filamento queramos poner, que ella misma ya se va a colocar a la temperatura exacta durante el tiempo correcto. Otro método de secado que esta vez no es activo, es decir, que no aplicas calor, se tratan de cajas especializadas en las que tú pones tu bobina con diferentes bolsitas de secante y en las que sale solamente el trocito que vas a utilizar para imprimir. Esto en general funciona bien, aunque tienes que estar atento de ir cambiando las bolsitas de secante cada cierto tiempo, ya que estas se van desgastando. Aparte de esto, como ya hemos comentado, no se trata de un método activo, sino un método pasivo, es decir, que si una bobina ya tiene humedad, no la vas a retirar de dentro de este filamento. Finalmente, os presento a Drywise, que se trata de una empresa que ha desarrollado un equipo, que se llama Drywise también, que se trata de una máquina que se añade al lado de la impresora. Y su objetivo es quitar la humedad del filamento en un tiempo récord. Os explico cómo funciona. Tú puedes abrir tu filamento sin preocuparte y la colocas a Drywise. De esta manera, Drywise carga el filamento y lo hace pasar por todo un recorrido
que va secando todas las partes de este recorrido para que tengan cero humedad. Finalmente salen al exterior y solamente es el último tramo que ya va directamente a la impresora. De esta manera nos aseguramos de que no va a coger humedades de última hora como en otros métodos que ya hemos explicado. Aparte de esto, tiene diferentes sensores que se van a asegurar de que en el caso de que se pare la impresión, etc., este proceso también se pare y no gastemos filamento para nada. Aparte de esto, en comparación a las 40 horas del horno, solo necesitamos 1 hora y media de precalentamiento y una vez ya está encendida, no habrá problema de ir pasando filamento uno detrás de otro hasta acabar nuestra impresión sin tenernos que preocupar. Si bien es cierto que tiene algunos consumibles, como diferentes bolas de desecante, estas duran bastante. Si imprimes bastante, utilizarás unas 4 consumibles de bolas de secante al año, más o menos. Ya puedes calcular el precio. Y en mi opinión me parece la mejor solución a nivel profesional que existe ahora mismo en el mercado en cuanto al tema de las humedades en los filamentos de impresión 3D. Aparte de esto, tiene una interfaz muy fácil de usar, con una pantalla táctil, y el equipo va actualizando los diferentes filamentos disponibles, implementando nuevos filamentos cada semana que tú puedes seleccionar con un solo clic. Un poco para acabar, el tema de las humedades en el mundo de la impresión 3D es un tema bastante especial, ya que a lo mejor tenemos problemas en nuestras impresiones y no sabemos muy bien el por qué. Revisamos toda nuestra impresora y no le vemos ningún fallo y realmente proviene de la humedad del ambiente, que es algo que no podemos llegar a controlar. Esto puede afectar tanto a las propiedades mecánicas y sobre todo a las propiedades visuales superficiales. Si bien es cierto que existen métodos para prevenir y curar este problema, como por ejemplo colocar nuestro filamento en el horno durante 40 horas o cajas con desecante para evitar que absorban humedades, la mejor solución del mercado se trata de Drywise, que se trata de un equipo que de una manera muy rápida elimina las humedades del filamento y nos permite despreocuparnos completamente de este apartado en el caso de que imprimamos con materiales técnicos como por ejemplo nylon, PEG o polietileno tereftalato. Si te ha gustado el vídeo, no olvides en darle un like y suscribirte, ya que nos ayudarás mucho a crecer. Queremos ganar cada vez más suscriptores y más notoriedad para poder traeros un mejor contenido en este canal. También te recuerdo que si te interesa te puedes unir a nuestro canal y dispondrás de diferentes ventajas que podrás ver tú mismo aquí abajo. Nosotros somos La Fábrica 3D, tu lugar de referencia en diseño e impresión 3D, y nos vemos la semana que viene con más impresión 3D. Un saludo y chao.